¿Qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel. Día 32. Comencemos. Y bueno, pues, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que hacemos agrada a Dios? Ciertamente para que no nos suceda lo que ya les había comentado en el capítulo anterior, pues ser expulsados como le sucedió a ese ángel perfecto, como lo dice Dios en su palabra, y posterior se convirtió en ciertamente pues en un ángel de tinieblas, de oscuridad. Y precisamente es por eso que vamos a ver qué es hacer la voluntad de Dios para que no nos suceda como le sucedió a este ángel. Y bueno, pues lo primero es dejar que Dios, obviamente, cree ese vínculo en nuestras vidas. Hablando de ese poder tripartita, como ya se los había comentado en capítulos anteriores, e interactuar por medio de la fe en ciertamente en esa dimensión celestial como esta dimensión física. Y poder, pues ciertamente cambiar nuestra realidad para bendición de todas las personas que son parte de nuestras vidas. ¿Y cómo sucederá? Pues por medio de este vínculo, nosotros aprender de Dios directamente el cómo hacer, pues ciertamente en cada situación, el cómo comportarnos, el cómo ser realmente un hijo de Dios. Porque no es por medio de la teoría, sino es realmente por medio de el conocer, el dejar que el Espíritu Santo sea quien nos revele aún los misterios de la palabra escrita por Dios. Y bueno, pues miremos algunos ejemplos para que desdeñemos lo correcto e incorrecto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras no tienen guaridas y las aves, perdón, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ciertamente Jesús se está refiriendo a que no será nada cómodo el seguirle, nada fácil, mas sin embargo Él no te rechazará mientras tengas un corazón dispuesto. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No se está refiriendo a que en ese momento su padre haya fallecido y lo va a ir a enterrar, sino que iba a esperar a que obviamente su papá falleciera y él irlo a enterrar. Y bueno, pues dice así: Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ciertamente nos está mostrando que es más importante, obviamente, el obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si Él se quedase, como lo está manifestando, en su casa, pues ni Él mismo alcanzará salvación. Demasiado tarde será cuando Él quiera salir a buscar a Jesús. Y ciertamente, pues ni su Padre aún fallecido, ni todos aquellos que le rodeen, obtendrán pues ciertamente pues bendición de parte de Él si Él se está negando a hacer obviamente lo correcto. Por eso dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, que es lo más importante. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de mi primero de los que están en mi casa. Y pues de igual forma, pues anteponiendo nuestros deseos, nuestros pensamientos, lo que yo quiero, pues obviamente reflejamos lo que el enemigo hizo dentro del reino de Dios. Y pues desecharemos la voluntad de Dios y nos equivocaremos y erraremos, pues lamentablemente le sucederá lo mismo que al primero, porque ya una vez en casa pues le va a ser difícil y le sería difícil volver a, pues ciertamente despedirse y volver a buscar a Jesús. Pues ciertamente nosotros debemos de estar o vamos a hacer caso, obedecer en el momento que Dios habla en nuestras vidas. Pues parte de mi testimonio es que en el momento que Dios habló a mi vida,
yo no puse objeción y dije, quiero conocerte. Y a partir de ahí Dios transformó mi vida. Y bueno, pues ya habrá tiempo a lo mejor más adelante para dar mi testimonio, para que sea en vivo y ustedes comenten conmigo. Y bueno, pues dice así mi Señor Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si nosotros no disponemos nuestro corazón, no disponemos el querer realmente hacer la voluntad de Dios, pues realmente no le servimos, realmente Él nos desechará, así como desechó al enemigo de la vida del reino de Dios. Pues ciertamente su vanidad, su orgullo, ciertamente el pensar en él mismo, su egoísmo, pues lo hicieron perder el camino, lo hicieron perder ciertamente el piso. Y dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y obviamente al momento en el que Dios crea ese vínculo en nuestras vidas, obviamente nosotros disponiendo nuestro corazón, pues ciertamente Él nos revelará la forma correcta de ser de bendición para toda la gente que nos rodea, porque ciertamente para eso Dios nos escogió, porque si tú eres el único que conoces de Dios en tu familia, no estés esperando a que todos sean pues ciertamente cristianos y se congreguen en una iglesia, sean parte de, eso es lo que todos a lo mejor deseamos y queremos, pero Dios actúa cuando realmente nosotros creamos ese vínculo, o Dios crea ese vínculo en nuestras vidas, pues Él nos revela cuán grande es su misericordia, que ni imaginamos sus límites, pues lamentablemente nosotros tenemos una mente finita y detenemos el poder de Dios y queremos encapsularlo, y lamentablemente así como nosotros somos cuadrados, queremos que Dios sea cuadrado, mas sin embargo Dios manifiesta su misericordia aún en tiempos, momentos inimaginables e increíbles. Por eso dice Dios que Él es el Dios de imposibles. Lo que para nosotros es imposible, para Él nada es imposible. Y obviamente pues no se está refiriendo a que pues hagamos rencilla con nuestros familiares y les digamos en su cara que pues ustedes son pecadores y que ustedes hacen esto y que no cumplen con la palabra de Dios, cuando ciertamente pues si tú que ciertamente has pues ciertamente atendido el llamado de Dios, no dejas que Dios cree ese vínculo en tu vida, pues no le servirás a Dios como ese instrumento, y ciertamente tú perderás tu salvación y obviamente pues no les darás oportunidad a que todas esas personas que te rodeen alcancen esa vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios, mismo Jesús dice que tan solo por un vaso de agua fría que le den a estos mis pequeños, Dios no se olvidará de ese pago para vida eterna. Y cuando nosotros estamos en rencilla con nuestros familiares, pues ¿quién va a querer ciertamente acercarse a Dios, no? ¿O quién va a querer tomar pues ciertamente esa exhortación de parte tuya? Sino que ciertamente nosotros debemos esforzarnos en dar testimonio y ejemplo para que ellos obviamente llegado el momento, aun cuando nosotros, diría la gente, pues verlos convertidos, Él haga un milagro en sus vidas aún en sus últimos instantes y les dé oportunidad de poder alcanzar vida eterna. Pues ciertamente Dios es lo que quiere y para eso nos ha llamado. Y bueno, dice así mismo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y como ya les dije, pues si nosotros no dejamos que Dios cree ese vínculo en nuestras vidas, pues nuestra cruz, que es parte de todos nuestros defectos, de todas esas malas pues costumbres, malas ideas, pues ciertamente no podemos seguir
Jesús, hasta el momento en el que Dios obviamente está transformando nuestras vidas, porque Dios siempre habla en lo personal. Nosotros queremos champar a los demás nuestras culpas y hacer de ellos, pues obviamente nosotros ser jueces, cuando pues ciertamente dice mi Señor Jesús que Él no vino a juzgar al mundo, sino obviamente salvarlo. Y bueno, pues ciertamente, para que no nos suceda lo que le sucedió al enemigo de la vida, estando en el reino de los cielos, pues nosotros dejemos que Dios nos use, dejemos que Dios sea quien cree en nosotros un instrumento, y sobre todo Él mismo nos pula como el oro de Ofir, como dice, y ciertamente saque de entre lo malo, porque antes de conocer a Dios estamos llenos de maldad, y una vez conociéndolo, pues Él empieza a pulir, a transformar nuestras vidas para sacar lo bueno y podamos dar testimonio y sobre todo ejemplo y ciertamente frutos. Y bueno, pues dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo importante, dice mi Señor Jesús por medio de este pasaje, que es lo más importante, que el hacer la voluntad de Dios. Y solamente por medio de ese vínculo, el interactuar por medio de la fe, nosotros, o más bien Dios nos puede revelar qué es lo que realmente quiere Dios de nuestras vidas. Porque lamentablemente hoy todo mundo se quiere levantar como ciertamente como pastores, como líderes de una iglesia, cuando sus vidas pues ciertamente no están reflejando ese testimonio. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas como nosotros creemos, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores, como nosotros deseamos. Y si no creamos o no dejamos que Dios cree ese vínculo en nuestras vidas, jamás Dios hablará en nuestras vidas o jamás le daremos oportunidad a Dios de conocernos, que es lo más importante, que Él nos conozca y asimismo nosotros, por medio de ese vínculo, conozcamos la verdad, conozcamos lo que es lo que quiere Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como les dije, pues hoy en día parece que todo mundo quiere tener su propia iglesia, porque malinterpretan cuando Dios dice que Él nos hizo obispos y sacerdotes. Sí, pero de nuestra propia casa, empezando con nuestras familias. Obviamente, pues al no entenderlo, pues todos queremos ser pastores, líderes de una iglesia. Lamentablemente, Dios, si tú no le permites a Dios el usarte, el que realmente tanto tú como Él estén conectados por medio de este vínculo, pues Él no podrá usar tus cualidades, no podrá usar esos dones, esos talentos que Él te ha dado. Y tú pues te levantarás obviamente como el enemigo de la vida dentro del reino de los cielos, queriendo ocupar un lugar que pues de acorde a tus cualidades, a tus dones, pues tal vez no tengas y no seas apto para ello. Pues pensemos, miremos, bien dice mi Señor Jesús, que al final de los días se levantarán muchos y dirán, aquí está el Cristo, o allá. Mas dice mi Señor Jesús que no le sigamos. ¿Por qué? Porque obviamente precisamente a eso se está refiriendo, a que todos aquellos que se levantan en su propia voluntad, pues dicen, aquí predicamos y Cristo y bla, 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 y lo tenemos en nuestros labios, pero como bien dice mi Señor Jesús, pues este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pongamos un ejemplo, pues ciertamente Cash Luna, Maldonado, su esposa, que al día de hoy creo ya se divorciaron y ya están con otras parejas, y es algo que pues ciertamente a Dios no le agrada, y eso es lo que enseñan dentro de sus congregaciones. En el caso de Ana Méndez, pues siempre está queriendo que hablen los billetitos, entonces pues todo eso es por causa de malinterpretar y no entender cuál es el principio, la base de una iglesia física, de una iglesia que podamos ver, que fue revelada obviamente a mi hermano Pablo. Pues ciertamente, ¿cuál es esa base? Pues es el levantar ancianos, porque él antes de levantar
ciertamente una iglesia física, levantaba a ancianos que fueran los que tomaran el control dentro de la misma. Hablando de ancianos, de personas que obviamente, pues a causa de su testimonio, de su comportamiento, él les delegaba ese poder para que ellos dentro de su misma iglesia, ellos levantaran a su predicador o pues ciertamente entre todos los que se congregaban, escogieran entre ellos a su predicador o predicadores, porque pastor solo hay uno y ese pastor pues obviamente es Jesús. Y bueno, pues bien dice su palabra que maldito el hombre que confía en otro hombre, precisamente porque hacen de estas personas ídolos y lamentablemente no saben que por no crear, porque Dios no los conoce, porque ellos se levantan así como el enemigo de Dios, el enemigo de la vida, pues serán echados fuera del reino y ni ellos ganarán su salvación y a todos los que se congregan dentro de ellas pues serán ciertamente arrastrados a su propia ruina. ¿Por qué? Porque bien dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y si nosotros en lo personal no conocemos a Dios, no dejamos que Él haga ese vínculo en nuestras vidas, pues ciertamente no vamos a poder detectar cuando el enemigo, como lobo rapaz vestido de oveja, se está moviendo dentro de sus propias iglesias. Y bueno, pues ciertamente el no tomar esa base que Dios le revela a Pablo, pues ya desde ahí ya están errando y están pecando porque no hay quien les controle sus manitas, no hay quien ciertamente ponga un límite a sus fechorías y al robo que están haciendo a sus ovejas, porque si Méndez todo el tiempo quiere que hablen sus billetitos, pues ella está dependiendo de un salario, está dependiendo de todo lo que tú le des, mas no está dependiendo de Dios. Y bueno, pues al no conocer a Dios, pues ciertamente Maldonado toma la decisión de divorciarse y eso es parte de cómo nosotros podemos identificar cómo el enemigo se manifiesta por medio de ese marco jurídico que Dios ha creado, sí para salvación de todos aquellos que le conocemos, pero sobre todo para hacernos o para más bien enseñarnos cómo identificar, conocer sobre todo y ver cómo se mueve el enemigo dentro de todas esas iglesias y obviamente el que no nos afecte a nuestra vida. Y bueno, pues precisamente para que Dios, por medio de Jesucristo, no nos diga de esta manera, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque ciertamente el no conocer a Dios, pues no vamos a hacer su voluntad, porque como ya lo dijo Jesús, pues es primordial el hacer la voluntad. Y si nosotros no le permitimos a Jesús ciertamente el crear ese vínculo en nuestras vidas por medio de nuestra fe, pues ciertamente caeremos en el mismo error de estas personas, las cuales ya les comenté. Y bueno, pues no hay como un mejor ejemplo que mi Señor Jesús, el cual pues nos manifiesta de esta manera el deseo de Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y dice así, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ciertamente este pasaje es minutos antes u horas antes de que lo prendiesen, lo acusasen y obviamente lo crucificasen. Y dice así, y tomando a Pedro y a Jacobo, tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que en este caso es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús, obviamente, porque clínicamente, bueno, hay otro evangelio donde dice que pues ciertamente él estaba sudando
gotas de sangre y obviamente clínicamente se manifiesta o se refiere a que a un grado de estrés máximo tú puedes sudar gotas de sangre. Y bueno, pues dice así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aún en esta aflicción, aún en esta prueba que mi Señor Jesús iba a culminar su tarea, su trabajo dentro de estos evangelios, pues ciertamente no dejó de clamar, no dejó de insistir en que Dios hiciera su voluntad en él. Pues es primordial, y aquí nos lo muestra Jesús, que aún en las aflicciones nosotros no dejemos de clamar y pedir el favor de Dios para que Él haga como Él ya ha previsto en nuestras vidas. Y bueno, pues dice así, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No que él dudase de lo que Dios hiciere, sino que a él le era más importante hacer la voluntad de Dios hasta el último instante, hasta el último momento. Y bueno, pues ciertamente el hacer la voluntad de Dios es lo que a Dios le interesa, el crear ese vínculo entre nosotros y poder por medio de la fe interactuar en esa dimensión celestial donde Dios se halla y asimismo pues tener esa interacción con esta dimensión física. Y bueno, pues eso es hacer la voluntad de Dios, el que le conozcamos como Él nos va a conocer. Y bueno, pues leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.